pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Abel Barrera. Abel, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ernesto y Alberto. Un gusto saludarles, como siempre, desde aquí del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, en Tlapa, Guerrero. Pues muchas gracias por tener abiertos los micrófonos y poder compartir la situación que enfrentan en este caso la población jornalera, familias indígenas pobres, muy pobres, varias sin tierras, sin trabajo, sin poder atender las cuestiones de salud, de educación por falta de pues una respaldo institucional para atender pues una situación muy grave que se ha deteriorado en la montaña y que ahora pues la gente está saliendo como si fuera una romería ya hacia los santuarios de la explotación capitalista allá en el norte del país, sin que tengan protección, sin que garantías en sus derechos, sin monitoreo de las autoridades. Obviamente a la buena de Dios, pues se van. Bueno, lo peor de todo es que se van familias enteras, se van niños, niñas y se van bebés, ¿no? Las madres, pues, cuidando a sus niños. En los autobuses viajan los niños en los pasillos porque no les dan asientos. En fin, una irregularidad atroz que hemos documentado desde hace tiempo, pero no sabemos qué hacer para que este tema de la población jornalera se convierta en una actuación eficaz de las autoridades, sobre todo en una política pública y un reconocimiento a un problema de más de 2 millones de personas en el país que viven la discriminación de manera estructural porque pues por el hecho de ser indígenas y hablantes de lenguas maternas y desconocer sus derechos, pues son víctimas de muchos atracos, de muchos abusos. Y bueno, en estos casos de accidentes, pues imagínate, se van, la gente exactamente no sabía en qué altura del accidente sucedió, no tiene boletos de pasajeros para hacer valer el derecho del viajero, no sabe qué empresa es, el nombre del chofer pues tampoco se sabe, y así, entonces quedan en la orfandad y no hay una autoridad que atienda este caso. Pues más o menos este es el panorama, Ernesto y Alberto. El accidente ocurrió en un autobús que le da servicio de transporte de pasajeros, fue una unidad particular. Nos cuentas un poco de qué fue lo que sucedió, porque hablas de que no tenía ni el boleto. Eso implica que hay alguna empresa que estaría siendo responsable de esto, ¿no? Exacto. En Tlapa se han asentado 5 empresas de autobuses. Desconocemos si están regularizadas los permisos de estas empresas, de estos autobuses. La mayoría de autobuses son autobuses pues destartalados, muchos se descomponen en las carreteras. En el centro que tenemos ahí de atención a la población jornalera, donde hay compañeros que diariamente lo registran, nos han reportado de que cuando se van, porque ahí se registra la población jornalera, se van, la gente pues les reporta que pues están preocupados porque no llevan boletos. Y hay compañeros que le han ido a las empresas a decir, oigan, ¿y por qué no les entregan boletos? Dice, es que pues así les sale más barato, ¿no? Con boletos sale más caro y la gente quiere, pues, que quiere un precio económico. Es decir, es un pretexto para cobrarles supuestamente, pues, 1,500 pesos para llevarlos a Sinaloa, a Chihuahua. Y sí se trata de empresas, pero empresas que no están regularizadas y que por lo mismo forman parte pues, de este paisaje de la irregularidad que hay
en la contratación de jornaleros agrícolas, donde todo está en una situación adversa para los trabajadores, para las familias. Y bueno, como ha pasado, ¿no? Se accidentan y nadie responde. Y mucho menos, pues la empresa no se sabe quién es, que diga yo me comprometo a hacer el traslado de los pasajeros. Ahí queda todo. Claro, ¿no? Y estas empresas que contratan a estos jornaleros, no sé allí, Abel, si a la hora que regresan los jornaleros logran obtener o les dan un poco de información de pues quiénes son los dueños de esas fincas o de esas tierras donde ellos se van a trabajar. Porque esta suerte de accidentes pues también nos parece ya urgente que tendría que intervenir pues ya no solamente las autoridades federales, sino la autoridad estatal del gobierno de Guerrero. A ver, no sé cuál es el posicionamiento o las declaraciones que hace también ambos gobiernos, tanto el estatal como el federal, sobre este tipo de tragedias y la condición de los jornaleros. Pues el grave problema que tenemos es que no hay una instancia federal ni estatal que se aboque a la atención de la población jornalera. En Guerrero tenemos la Secretaría del Migrante, pero funciona más como una secretaría que apoya a la población que se encuentra en Estados Unidos. Es para darle seguimiento un poco pues más a proyectos que puedan implementar con migrantes que mandan recursos para obra pública. Y en algunas cuestiones, ahora con la pandemia, tuvimos que gestionar fondos con el gobierno del estado para el traslado de los migrantes que fallecieron en Nueva York, sobre todo, el trasladar las urnas porque muchos fueron incinerados. Bueno, es esta secretaría, pero cuando tratamos el tema de la población jornalera, nos dicen, pues es que nosotros no tenemos pues este mandato. Y de algún modo, pues nos apoyan, pero es algo así de manera extraordinaria. También existe la Secretaría de Asuntos Indígenas en el Estado, pero es una secretaría sin fondos, sin recursos, sin suficiente personal. Pues la verdad es muy deplorable su intervención en razón de que pues solamente tiene el nombre de secretaría, pero no tiene los presupuestos ni tampoco la presencia institucional que pueda ayudar a hacer una instancia rectora para las políticas en favor de la población indígena. Y a nivel federal, pues solo existe el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que pues también con la pandemia perdieron fondos, y a la falta de fondos, pues falta de personal, falta de atención. Por ejemplo, ahorita que pasó el temblor anoche, nos están llegando ya familias de personas damnificadas del municipio de Acatepec y vienen con nosotros, como decir, queremos que nos ayuden a hacer pues la gestión porque se nos cayó la casa, porque se nos dañó pues parte de la vivienda, porque pues tenemos problemas en los caminos, se derrumbaron, en fin. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es empezar a establecer contacto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a ver si algo se puede, porque el 15 de octubre entra el nuevo gobierno del estado, la nueva gobernadora, y el 30 o 29 de septiembre termina el gobierno municipal, es decir, en este lamentable suceso, pues no va a haber quien atienda. Entonces, así pasa con los jornaleros. No hay una instancia que pueda atender. Por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer la gestión cuando se dio el primer accidente, el 23 de agosto,
para que la Secretaría de Finanzas, de manera extraordinaria del gobierno del Estado, apoyara con el traslado de 4 niños y el padre y la madre de esta familia desde allá de Jalisco. Se tuvieron que sufragar 55,000 pesos por el traslado. Pero bueno, eso fue una gestión que nosotros tuvimos que hacer de manera extraordinaria. Las mismas funerarias allá le cobraban a la familia 120,000 pesos por el traslado, ¿no? La familia, bueno, los amigos, y decían, bueno, ¿cómo vamos a conseguir 120,000 si apenas íbamos por un sueldo de 150 pesos diarios? O sea, esta situación es catastrófica, porque no hay, en este sentido, por lo que nos preguntabas de los autobuses, no hay quien controle los autobuses, ¿no? No hay quien los monitoree. Nosotros hemos dicho que se puedan hacer estos seguimientos, estos registros de parte de la Secretaría de Transportes para ver si están regularizados. Lo mismo, la Secretaría del Trabajo hasta la fecha les cuesta mucho hacer las inspecciones en los campos agrícolas, porque te quiero decir, Ernesto, que muchos campos agrícolas a donde se van los trabajadores de la montaña no están registrados en la Secretaría del Trabajo. O sea, son como ranchos de pequeños empresarios que obviamente siembran pues sus hortalizas y quieren la cosecha, y como es a destajo, dicen quiero 300 personas para 3 semanas y órale, 3 semanas y váyanse. O sea, pero no hay ni derecho laboral, no hay nada. Y todo se puede decir que irregular. No, la Secretaría del Trabajo no ubica a estos empresas. Al grado que a nosotros nos pide que por favor les demos la lista de las empresas, que los ubiquemos exactamente en qué lugar están. Bueno, pues es algo complicado porque pues nosotros estamos al final de cuentas aquí en Tlapa. La gente es la que anda por allá, pero la gente tampoco le da a ubicar bien cómo se llama esta empresa, porque hacen juegos, ¿no? El registro de la empresa no exactamente corresponde a quienes trasladan a los jornaleros. Son empresas diferentes y entonces es difícil de ubicar quién exactamente es el que contrata a los trabajadores agrícolas de la montaña. Sí, la verdad que es una situación bastante grave y pues también es cierto, Abel, tiene muchísimo tiempo, décadas esta situación y no parece ser que haya alguna solución, alguna salida. Estamos hablando ¿se sabe cuántas personas están en esta situación de vulnerabilidad que se mueven cada año? Y no sé si sea cada año, o cada 6 meses, cada cuánto tiempo, desde la montaña de Guerrero hacia los campos de cultivo en el norte, el noroeste, Abel. Pues mira, ahorita con la pandemia hemos documentado, así con el registro que tenemos nosotros, alrededor de 24,000 personas, ¿no? En lo que va de este 2021 y el periodo de marzo a diciembre del 2020, ¿no? Eso es lo que alcanzamos a registrar cuando la gente pasa a la casa del jornalero en Tlapa, que ahí les brindamos atención. Hay un comedor comunitario, se les dan comida caliente, se hace el registro, hay una atención médica básica, un lugar para que puedan descansar, ahí mismo se embarcan. Eso lo hemos ido trabajando con la misma población jornalera, ¿no? Pero es un registro que no alcanza a tener todo el panorama. Por eso también urge, y lo hemos planteado a las autoridades, de que se haga un censo sobre la población jornalera a nivel nacional, porque no sabemos cuánta población está flotando. Los únicos informes que tenemos ya tienen más de 7 años de que hay más de 2,200,000 personas
como jornaleras, pero fuera de eso no tenemos más. Y luego, pues también el tema está en que ahorita con la pandemia urge tener mayor información porque estas familias son las que no tienen los programas federales porque no los encuentran en las comunidades. Ese es un problema. Y lo otro porque no están vacunados y en tiempos ahorita de estos contagios es urgente que se puedan vacunar, ya sea en los mismos campos agrícolas o a su regreso en las comunidades. Ya, pues Abel Barrera, como siempre te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y sí, yo creo que estos son temas que tendrían que abordársele también ya al presidente de la República. Nos parece que tienen que tener una atención muy, muy centrada precisamente en toda esta población jornalera, en crear un mecanismos además de protección, de seguridad y además un salario justo, eh, además de las prestaciones, un salario justo, Abel Barrera. Así que, pues nada más te invitaríamos como una reflexión final. ¿Con qué cerrarías esta entrevista, Abel? Bueno, poder decir que dentro de la situación que enfrentan los pueblos indígenas en México, parte de esta discriminación estructural que se vive, esta falta de atención, urge pues legislar sobre una reforma de reconocimiento constitucional a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, porque en Guerrero pues también hay población afro y en varios otros estados, y que es importante, obviamente necesitamos tener una protección de los derechos en el plano constitucional. Se ha estado impulsando esto por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero al mismo tiempo se necesita, junto con esta reforma, sí, tener una atención, focalizar dentro de la población indígena que de por sí enfrenta situaciones graves desde de atraso, de falta de atención en infraestructura escolar, en infraestructura hospitalaria, en medio de una gran pandemia. Bueno, sí se requiere pues implementar un programa especial para regiones indígenas que atiendan el tema básico de la educación, la salud, el empleo, porque esta situación de la migración que está creciendo, a pesar de los programas federales que están anunciando, esto no está como realmente amortiguando la crudeza de la pobreza que se vive en la región. La gente tiene que salir en búsqueda de ingresos. Los que tienen un hijo en Estados Unidos o hija, pues les llegan 6,000 pesos al mes como remesa. Esos 6,000 pesos al mes son los que hacen falta a las familias indígenas para medio paliar sus necesidades y de ahí que se tengan que ir a los campos agrícolas. Por eso el tema es de los jornaleros agrícolas, del problema de la jornalerización de la vida comunitaria, es un foco rojo que debe de atenderse y que debe de implementarse una política. Esperemos que el gobierno del Estado atienda esto, pero sí es un tema federal. Había un programa federal, lo quitaron desde Peña Nieto, esperemos que se pueda. ¿Cuál programa? El programa de atención a la población jornalera agrícola, el PAJA, que lo tenía en su momento la Secretaría de Desarrollo Social. Era un programa amplio que hasta contemplaba implementación de proyectos, construcción de vivienda, instalación de infraestructura hidráulica, pero se fue achicando y al final pues desapareció. Entonces no hay ahora un programa que pueda atender a la población jornalera de manera específica. Es urgente que primero se tenga este diagnóstico porque se requiere de identificar el tamaño del problema y obviamente la implementación de un programa
específico para población jornalera. Pues ahí está planteado un tema muy específico que le correspondería atender al gobierno federal, entiendo, y también al gobierno de Guerrero, y que va muy en la línea de política y también de trabajo al actual gobierno del presidente López Obrador, que dice primero los pobres. Abel Barrera, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Momentum. Saludos, buenos días, Alberto, buenos días, Ernesto. Nos seguimos viendo, muy amables por su espacio. Un abrazo, Abel. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, Abel.